están? Continuando con la clase anterior de análisis de producción y costos, hoy vamos a hacer un análisis económico de los costos y para eso inicialmente debemos ver cuál es el significado de lo que implica costo total. Y nos dice que el costo total representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de producción. O sea, el costo total aumenta cuando aumenta la cantidad. Representa el gasto monetario mínimo. ¿Y por qué esto es? Porque evidentemente que nosotros debemos tratar de con el mínimo recurso, porque eso es lo que hoy hace muy extensible y hace muy sostenible cada proceso, con el mínimo recurso, tratar de poder producir la mayor cantidad de bienes posibles, claramente teniendo en cuenta siempre la calidad y todo el buen servicio que esto implica, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no debe existir ninguna diferencia en cuanto a la elaboración del producto cuando lo realizamos con un costo superior, y tratando de ver todos los detalles dentro de ese costo superior, pero de igual manera ir minimizando los costos en la medida que vamos realizando y que vamos produciendo y que vamos encontrando las alternativas que pueden ser innecesarias y que puedan ser descartadas dentro de ese nivel de producción, que por ahí están un poco, no sé si tan innecesarias, pero sí que puedan ser una omisión para de repente tener un costo menor, porque eso es lo que se busca siempre, ¿verdad? Hoy en día, y vamos a analizar más adelante esto, la ganancia o la obtención de los beneficios o resultados positivos no generalmente se encuentra en la mayor cantidad de ventas que se pueda generar, sino en la minimización de los costos. Entonces es el gasto total monetario mínimo, es lo menos que yo pueda sacar de mi bolsillo en términos monetarios para poder producir la cantidad necesaria, obtener el nivel de producción. Y cuando hablamos de nivel de producción hablamos de cantidad de productos que podemos llegar a producir. Y nos dice que el costo total aumenta cuando aumenta la cantidad, y claro, en la medida que vamos aumentando la cantidad, eso va a impactar directamente en el aumento de los costos, porque si yo pretendo aumentar una mayor cantidad, y evidentemente que necesito elevar mis costos, porque voy a comprar más materia prima, porque voy a tener más trabajo, recurso humano que tenga que trabajar ese producto, y voy a tener que ampliar mi cadena de producción cuando yo quiero realmente producir más. El costo total puede dividirse en costo fijo y en costo variable. Estos costos fijos, los costos fijos, conocidos también como costos generales, constantes y recuperables, representa el gasto monetario total en que se incurre aunque no se produzca nada. Y esto es bueno aclarar, ¿verdad? Que este es el punto esencial de lo que significa los costos fijos. Dice, el gasto monetario total representan el gasto monetario total en que se incurre aunque no se produzca nada. Entonces, estos son gastos fijos.
independientes de la producción, absolutamente independientes. No resulta ser afectado por las variaciones de la cantidad, por como ser el sueldo del alquiler del local. Los costos fijos totales se comportan constantemente a medida que aumentan la producción. Entonces, ¿y por qué dice esto? Porque yo puedo alquilar un local a partir de un determinado tiempo y puedo cerrar ese local y en un determinado tiempo voy a tener que pagarlo. O sea que si en un mes yo no abro mi local, yo igualmente necesito pagar el alquiler de ese local, porque el servicio que me están ofreciendo es simplemente de ocupar ese espacio, y al ocupar ese espacio yo ya estoy o sea que la persona que me ofrece ese servicio ya está renunciando a una oportunidad, tratando de obtener otra oportunidad, ¿verdad? Y esa oportunidad favorable de poner, de rentabilizar su servicio de alquiler. Entonces, yo necesariamente, ocupando ya ese espacio, entonces tengo que pagar ya el alquiler. Si por algún otro motivo de repente fue imposible habilitar ya el negocio, eso ya no tiene, o sea, de igual manera yo necesito pagarlo, porque no está relacionado con ese servicio que me están ofreciendo, que es la de alquilarme un local, ¿verdad? Eso ya no está directamente relacionado con eso, porque o sea, es totalmente independiente. El otro me ofrece un servicio y yo demando ese servicio, pero mi actividad está en otro sector. Entonces yo necesito únicamente compensarle con el pago que me presta por el servicio que me ofrecen, ¿verdad? Entonces, el alquiler necesariamente, si no produzco, o si produzco o no produzco, necesito pagarlo. El salario, vamos a suponer que contrata al funcionario y por algún otro motivo el funcionario vino hasta la empresa y no pudo trabajar, yo necesito pagarle el salario. Y por más que no pudo llegar y yo le haya dicho de que no vamos a trabajar hoy por un tema de que de repente no están las condiciones dadas, o no existen los elementos, o no tenemos las materias primas para la producción, o nos falta algún otro elemento para poder completarlo, o lo que sea, yo ya aposté por los servicios de ese personal, y ese personal ya oficializó su servicio con nosotros, y haciendo eso ya renunció a otras actividades que podían darle oportunidad también a él. Entonces yo ya necesito pagarle por más que no me produzca nada, por más que no haga ningún tipo de producción, yo necesito pagarle por ese servicio, ¿no? Y eso es siempre importante tener en cuenta, ¿verdad? Siempre y cuando no existan algunas situaciones especiales, como por ejemplo la pandemia, por ejemplo, en este caso, y esto hay que diferenciarlo muy bien, ¿verdad? Porque en este caso la pandemia no es algo que sea un problema interno de la empresa, sino que más bien es un problema externo y que no depende de la empresa, se escapa de las manos de la empresa y funciona así. Entonces, cuando vamos a hacer estos tipos de análisis, debemos hacer desde varias aristas y profundizar siempre nuestra reflexión con relación a este tema, porque es un tema delicado hoy en día, y justamente con esta pandemia. Y hay que, siempre los puntos deben ser muy bien analizados para poder entenderlo. Los costos variables representan aquellos gastos que varían con cada nivel de producción, como las comisiones de los vendedores, horas extras y el combustible, y comprende todos los costos que no sean fijos. Los costos variables van aumentando cuando aumenta la producción, y en algunos casos permanecen constantes los costos variables unitarios. ¿Y esto por qué dice? Porque si yo necesito producir más, si yo estaba produciendo una cantidad de 100 con 2 empleados,
Entonces, si quiero producir 200, voy a tener que contratar más 2 empleados. ¿Y eso qué va a hacer posible? Que yo tenga que, va a variar ya mi costo a partir de ahí, porque no era lo mismo pagar dos empleados que ahora pagar 4. No solamente va a variar eso, sino que voy a tener que adquirir una mayor cantidad de materia prima para poder producirlo. Seguramente que si tenía una maquinaria que me producía 100, voy a tener que adquirir otra maquinaria para que me vuelva a producir 100. Y así sucesivamente se van incorporando los gastos. Existen algunas veces necesidades, por ejemplo, como la de vender, y hay que venderlo porque hay que llegar a un cierto objetivo, porque la estimación de ese objetivo es lo que me va a ayudar a que yo pueda equilibrar realmente mis costos, equilibrar y maximizar lo que se pueda. Entonces, para llegar a ese objetivo, entonces yo necesito tener como una política comercial y de venta por sobre todo. Entonces yo de repente necesito generar como una especie de estímulo con comisiones. Entonces, estos estímulos harían posible una mayor venta, una mayor variación. O sea, al poder vender más productos, evidentemente que existe una mayor oportunidad de ingresos, pero también, y como ya vimos, esto implica también un mayor costo, tanto en la producción de estos bienes como en la generación de esa oportunidad. Y en combustible, por ejemplo, y si con una carga de mercadería no fue suficiente llevar todos los productos porque llenamos el camión, vamos a tener que venir a buscarlo de vuelta. Pero acá es muy importante aclarar esto, eso ya basado en todos los estudios previos para la logística, para el trabajo de logística. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente que nosotros debemos minimizar costos, entonces por lo tanto siempre hacemos como una especie de circuito para que el gasto sea mucho menor ese descontrol que pueda existir de repente en trasladarse de un lugar a otro de manera innecesaria, gastando combustible, entonces lo hacemos acertadamente mediante un circuito y un análisis bien claro de cómo debemos hacer el ruteo para poder minimizar el costo de los combustibles. Posteriormente tenemos, por ejemplo, horas extra también, ¿verdad? A veces no muy... Y esto, ¿por qué generalmente se da lo de horas extra? Porque algunas veces como que se vuelven algo oportunas nomás, o algo de repente muy específico, en un determinado tiempo nomás, porque, y vamos a suponer, ¿verdad? Yo no puedo, cuando estoy vendiendo café en el frío, me compro más camiones que puedan hacer el transporte de estas mercaderías. Entonces lo que yo no puedo hacer es lo siguiente. Lo que no puedo hacer es comprar una cantidad excesiva de camiones, pero cuando llega el verano evidentemente que voy a tener que voy a vender mucho menos eso, porque los refrescos seguramente son los productos que van a salir en mayor cantidad durante el verano. Y en cuanto al café, estos productos van a disminuir justamente por este tema de las estaciones del año que sufren cambios de temperatura y conforme a eso nosotros nos vamos adaptando al consumo de ciertas cosas, y como digo, el café por ejemplo. Entonces en el verano sí va a sufrir, o sea, si disminuye grandemente el consumo del café en el verano, ¿qué va a suceder? Que muchos camiones van a quedar hasta parados, porque no va a ser no van a poder salir, porque no existe la cantidad de pedidos suficiente.
y ahí yo estoy como estoy, ya tengo un costo innecesario en ese punto. Aparte de eso, que imagínense que los choferes de cada camión necesitan también, necesitan cobrar por el compromiso que tiene con la empresa. Bueno, este punto ya podemos hablar que se puede terciarizar y todo lo demás, pero todo tiene un análisis bien complejo y profundo en donde se pretende siempre obtener el mínimo costo posible y así sucesivamente. Posteriormente tenemos el costo marginal, y en este costo marginal nos dice es el costo total. Vamos a tratar de bajar acá. Es el costo total adicional resultante de una unidad adicional del producto. O sea que si yo adiciono algo, como hace rato ya había mencionado, si yo adiciono en el proceso un producto, evidentemente que va a sufrir una variación entre el resultado anterior y el nuevo resultado. O sea, la cantidad ofrecida anteriormente, al adicionar un producto, va a resultar en una nueva cantidad producida. Va a haber una variación, y ese margen de variación es generalmente el costo marginal. Las decisiones tienen costo-oportunidad porque elegir una cosa en un mundo de escasez y competitivo significa renunciar a otra. ¿Y por qué esto significa? Esto podemos aplicarlo de manera general. O sea, es como una especie de aplicarlo en todos los sectores de la vida inclusive. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que renunciar a un bien para aprovechar otro bien. Generalmente eso nos pasa. Y bueno, y decidimos quedarnos ustedes, o sea, como alumnos, por ejemplo, podemos de repente decidir quedarnos en casa, mirar la tele, ¿verdad? Pero renunciamos a ese espacio de ocio para poder irnos hasta la facultad y poder tener esperanza de oportunidad sobre ese proceso académico que realizamos, ¿verdad? Entonces ustedes están renunciando a algo para hacer otra cosa, y eso generalmente se da en varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de repente yo puedo renunciar a comer un sushi para comer un rico asado, por ejemplo, ¿verdad? Y en todos los ámbitos se da ese punto. O puedo renunciar a tomar una cervecita para tomar un rico vino de repente, o al revés. Y todo implica o sea, siempre estamos tratando o tenemos un cierto costo de oportunidad, porque lo que pretendemos es obtener el máximo beneficio posible, y en esa idea nosotros renunciamos a un bien para obtener otro bien que nos permita obtener la mayor satisfacción posible, y eso implica el costo de oportunidad. Entonces, y esto se da mucho dentro del ámbito comercial. ¿Por qué? Porque yo no sé, o sea, puedo renunciar a vender, puedo renunciar a tener una casa deportiva, por decir así, para dedicarme a la venta de repente de aparatos electrónicos, por decirlo así. Anteriormente, o sea, la gente, yo de repente estoy diciendo, o sea, y evidentemente que se hacen estos análisis de proyección, generalmente se llama, cuando yo pretendo ver qué oportunidad de negocio puedo tener. Esa oportunidad de negocio, entonces yo digo, pues, mira, los varones somos todos deportistas, y mira que puedo empezar a vender varios elementos deportivos o bienes deportivos, y seguramente que voy a tener una buena rentabilidad en todo esto. Pero después también empiezo a observar de que, y es más,
y empiezo a abrir este negocio y me va bien, pero después observo como que el negocio de los electrónicos parece que se está volviendo un poco más importante ya otra vez que todo esto, y entonces renuncio, como que me cuesta, como no tengo los recursos suficientes para poder abrirlos los dos. Lo que hago es renunciar a esto de abrir mi tienda deportiva para poder abrir una tienda electrónica, y eso pasa, pero atiendan muy bien en este. Eso es lo que yo estimo como costo de oportunidad, porque yo puedo muy bien renunciar, me iba muy bien en mi tienda deportiva, renuncio para poder abrir una tienda electrónica, pero como hay tantas tiendas electrónicas no me va muy bien. O sea, renuncié a algo. Esto no significa que siempre vamos a tener una satisfacción en ese costo de oportunidad que hacemos. No significa que siempre vamos a tener la mayor satisfacción. Implica un análisis profundo y a veces hasta un poco de fortuna. Entonces de eso se trata, ¿verdad? El costo unitario es el resultado de la división entre el costo total y la cantidad de producción. Lo que hago es tomo el costo total y divido entre la cantidad de producción. Si mi costo total, bueno, si la gaseosa, hay una gaseosa, un paquete de 12 de una gaseosa, o de 10, vamos a suponer que sea un paquete de 10, y esto me cuesta 50.000, me cuesta el paquete de 10 unidades. Entonces, ¿qué yo hago? El producto total de la gaseosa, el producto yo considero el paquete entero, que es la gaseosa. Entonces, ese producto yo voy a vender posteriormente. Entonces yo compro el paquete de 10, eso me cuesta 50.000, pero para poder vender yo necesito tener el costo unitario. Entonces, ¿qué yo hago? Simplemente divido el costo total, que era 50.000, divido con cada unidad. Eso me va a resultar en que me va a costar 5.000 cada unidad. 5.000, y en base a eso lo que yo hago es eventualmente hacer como un margen de beneficio que me pueda rentabilizar mi actividad, y de eso simplemente se trata. Entonces, paquete de 10, una gaseosa, paquete de 10 me costó 50.000, divido con la cantidad que es 10, el total 10 divido con la cantidad que es 10, el total 10 me costó 50, divido con la cantidad que es 10 y me cuesta por unidad 5.000, y en base a eso yo vendo. Yo puedo agregarle un margen de utilidad se le llama a esto. Puedo agregarle un margen de utilidad del 30%, y si es 30% va a ser 6.500, ¿verdad? Sí, 6.500 va a ser. 6.500 va a ser. Entonces de eso se trata. También podemos, por lo general, y esto es importante, por lo general al costo unitario también se lo conoce como coste medio. Dice, el costo unitario es decreciente a medida que aumenta la producción. Claro. Y vamos a ver ese caso en los cuadros que vamos a ir trabajando, en las tablas y en las proyecciones que vamos a ir observando. Evidentemente, en la medida que aumenta la cantidad, el costo unitario va a ser menor. ¿Y por qué digo esto? Imagínense que la misma gaseosa que me costó 50.000 tenga 12 unidades, y evidentemente que va a tener un costo menor a 5. Va a tener, porque hagan la división, 50.000 dividido 12 y me va a salir mucho menor al costo de 5.000.
y a medida que siga aumentando va a suceder eso. Posteriormente me dice que el costo total está formado por el costo fijo más el costo variable. O sea que costo fijo, que es un costo que independientemente de la producción yo necesito tenerlo presente siempre en el nivel de producción, y el costo variable, que depende automáticamente de la producción, de lo que se produce, ¿verdad? Después se me está secando mucho la garganta, así que vamos a tener que tomarle un juguito. La curva de costo marginal, bueno, esto es un poco lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En los gráficos. A ver un poco. Sí. Bueno, y después tenemos los costos unitarios, y estos son las fórmulas que se aplican. Costo medio o unitario. Costo total dividido el total de la producción. Costo total dividido el total de la producción. Costo fijo medio. Costo fijo total dividido el total de la producción. Estas son las fórmulas. Costo variable medio o unitario. El costo variable total dividido el total de producción. Y el costo medio unitario o unitario, costo fijo medio más costo variable medio. ¿Está bien? Se da esta combinación también porque el costo total es producto, como ustedes vieron, el costo total es igual al costo fijo más costo variable. Por lo tanto, en un costo de una unidad siempre va a estar involucrado también el costo variable y el costo fijo, por más que sea una unidad. Si en el costo total está involucrado el costo variable y el costo fijo, eso significa que en la unidad también va a estar involucrado el costo variable y el costo fijo. Posteriormente tenemos la función de producción a corto y a largo plazo. Y esto es importante aclarar, ¿verdad? El corto plazo es el periodo de tiempo suficientemente largo para poder ajustar los factores variables, como las materias primas y el trabajo, pero demasiado breve para alterar todos los factores. Esto es importante saber. A corto plazo los factores fijos como la planta y el equipo no pueden modificarse o ajustarse totalmente. Por eso son costos fijos. Por lo tanto, a corto plazo los costos del trabajo y de las materias primas son costos variables, mientras que los costos de capital son fijos a corto plazo. Esto me da a entender que a largo plazo, y atiendan muy bien en este punto, pueden ajustarse todos los factores, incluido el trabajo, las materias primas, capital. Por lo tanto, a largo plazo todos los costos son variables y ninguno es fijo. Entonces, a corto plazo. Pero ¿por qué señala a corto y a largo plazo? Porque generalmente cuando iniciamos un nuevo emprendimiento, nosotros necesariamente debemos encontrar un resultado importante y necesario para el sostenimiento de la empresa, y eso lo debemos hacer únicamente en un corto plazo. Una vez que logramos tener un capital importante, capaz que ya nos podamos trabajarlo a largo plazo, pero inicialmente siempre debemos tener como un resultado a corto plazo, porque eso es lo que importa para nosotros. Entonces de eso prácticamente se trata. Y en la próxima clase vamos a tratar de ver los gráficos. Vamos a tratar de trabajar ya con los gráficos. Por lo tanto vamos a desarrollar los gráficos. Desde ya muchísimas gracias por la atención, y vamos a trabajar en los gráficos y para que puedan entender. Cualquier consulta no duden en hacerlo. Así que muchas gracias por la atención